Hola, bienvenidos a Finanzas para Humanos. Hoy, en solo 15 minutos, a través del análisis de ratios, vamos a ser capaces de entender lo que es la liquidez, el endeudamiento y la solvencia de una empresa. Vamos a por ello. Ratio es una palabra que proviene del latín, de la palabra razón, y es una palabra en su origen femenina. Pero sí es cierto que en el mundo financiero, desde hace muchísimos años, se está hablando en su término masculino, probablemente por la terminación "o" de la palabra ratio. Entonces, ya desde el año 2014 está aceptado su uso como palabra en masculino. Es probable que yo a lo largo de la conversación la utilice tanto en femenino como en masculino, pero que sepáis que su origen es una palabra femenina. Por otro lado, al final, como estamos viendo, simplemente significa razón o proporción. Con lo cual, cualquier ratio que veamos siempre va a ser algo en el numerador dividiendo por algo que está en el denominador. Siempre la vamos a ver en forma de fracción. No penséis en un ratio o en una ratio de otra manera, porque si no, no lo sería. Tiene que ser necesariamente una proporción. Me podéis preguntar, ¿y cuántos ratios o cuántas ratios usamos? Pues todos los que os dé la gana. Ahora, para mí es una pérdida de tiempo. Tú puedes usar el ratio que tú quieras, es decir, gasto de personal entre pasivo no corriente, ¿vale? No sé qué información te dará. Yo os puedo contar una anécdota. Yo empecé mi tesis doctoral cogiendo ratios de todos los libros que se me ocurrían. Encontré 96 ratios distintos. Luego, de balance, había 25 y cogí los 25 porque yo estaba trabajando con estructuras financieras para ver la liquidez y la solvencia de las empresas. Al final, cuando apliqué coeficientes de correlación, es decir, cuánto se explica que de una variable pueda ser independiente con respecto a otras, eliminé todos aquellos que tenían una correlación superior a 0,75 y me quedé con 7 ratios, y con eso hice todo mi experimento. Así que sois libres de usar todos los ratios que queráis, pero os lo digo sinceramente, cuantos menos usáis, más fácil será entender el análisis que estáis haciendo. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar a ver los ratios con tres conceptos que me parecen súper importantes y que hay que tener en cuenta. Porque en todos los libros vais a ver que os dicen que un determinado ratio, por ejemplo disponibilidad, debe tener un valor de 0,30. Es decir, debo de tener como mínimo 30 céntimos de euro por cada euro que debo, 30 centavos por cada dólar que debo. Pero eso no es así. No es así porque es que cada sector tiene un valor de ratio distinto. Y vamos a empezar a ver ejemplos. Entonces, lo primero es que es importante comparar sectores. Voy a poner un ejemplo de la central de balances del Banco de España. He tomado algunos ratios, total 5 ratios, de actividades inmobiliarias de empresas que facturan más de 50 millones de euros. Ahora voy a coger y voy a hacer lo mismo con actividades de restauración y puestos de comida. También con el mismo tamaño de empresas, facturando más de 50 millones. Esto es una cadena de restaurantes. Fijaros qué diferencia hay en los importes de esos ratios. ¿En qué se parece el ratio R15 de una actividad y de otra? Pues se parece más bien poco. Esto además son ratios sectoriales, están acumulando promedios de muchas empresas. ¿Y la estructura del pasivo? Fondos propios entre total patrimonio neto y pasivo, que mientras que la actividad inmobiliaria es 47,15, no tiene nada que ver en un restaurante y puesto de comida. Es decir, parece que hay muchísimos más fondos propios en la primera actividad con respecto a la segunda. Otro tema importante, el tamaño de la empresa. Y vamos a compararlo para que veáis, dentro del mismo ejemplo voy a tomar los restaurantes. Esta cadena de restaurantes que factura más de 50 millones de euros y por otro lado un restaurante que factura menos de 2 millones de euros. Mirad qué diferencia también. Por ejemplo, este de activo financiero a corto plazo entre total de activos, 8,21, mientras que en la empresa más pequeñita es 27,11. O este de fondos propios, 7,29 y en la empresa pequeñita es 25,25. Entonces, mi consejo es, oye, vamos a ver en qué sector estamos. Y segundo, vamos a ver cuál es el tamaño de mi empresa para compararme con empresas similares. No me voy a comparar con empresas que no tienen nada que ver con la mía.
porque las exigencias probablemente de los accionistas, las exigencias de endeudamiento, las exigencias de dividendos sean totalmente distintas. Y por último, es muy importante realizar la comparación con años anteriores. Es decir, dentro de mi propia empresa yo tendré que ver en cada uno de estos ratios por qué, por ejemplo, este ratio de liquidez, todavía no sabemos lo que es, lo vamos a ver a continuación. En el año 2022 es 2,07, mientras que para el 2023 es 1,63. ¿Por qué me ha bajado esa liquidez? ¿O por qué la disponibilidad me ha bajado de 0,11 a 0,02? Por otro lado, vamos a analizar tres tipos de ratios. Ratios de liquidez, el ratio de solvencia y ratios de endeudamiento. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre liquidez y solvencia? Y nos podemos hacer una más. ¿Una empresa puede tener liquidez pero puede no ser solvente? Y así en su contrario, ¿una empresa puede tener solvencia pero puede no tener liquidez? Pues sí y sí a las dos últimas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre liquidez y solvencia? La liquidez es la capacidad que tengo para devolver mis deudas a corto plazo y la solvencia es la capacidad que tengo para devolver mis deudas tanto a largo como a corto plazo. Entonces, ¿puede darse que una empresa tenga liquidez pero pueda no ser solvente? Efectivamente, puedo tener suficiente capacidad para devolver mis deudas a corto plazo, pero no las deudas a largo plazo, porque no tengan el activo suficiente elementos que yo en un momento dado pudiera desprenderme de ellos para atender mis deudas a largo plazo. ¿Y se puede tener solvencia y puede no tenerse liquidez? También. Hay empresas que son muy solventes, pero que en determinados momentos pueden no tener liquidez. De todas maneras, es mejor ser solvente y no tener liquidez que tener liquidez y no ser solvente. ¿Por qué? Porque con solvencia seguramente pueda obtener fácilmente liquidez, porque me podré endeudar, porque las entidades financieras dirán, bueno, tiene suficiente fortaleza para devolver sus deudas, porque tiene determinado volumen de activos. Y hay una frase muy famosa que dice, los patrimonios más sólidos son los menos líquidos. Y no hay que olvidar eso, o sea, no todas las veces teniendo una empresa solvente o teniendo un patrimonio muy solvente, lo podemos convertir en líquido cuando nosotros queramos. Porque dependeremos en muchas ocasiones de circunstancias del mercado, de factores externos a nuestra organización que hacen que no podamos convertir en liquidez esa solvencia que tenemos. Vamos a empezar con los ratios de liquidez. El primero es el ratio de liquidez corriente. Esto es exactamente igual que el fondo de maniobra, pero en fracción en vez de en resta. Es decir, activo corriente entre pasivo corriente. Os recuerdo, el fondo de maniobra era activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué componente importante tiene este ratio? Pues lógicamente todos esos componentes que teníamos en el activo corriente, recuerdo la existencia que eran las mercancías que teníamos, el realizable que eran los clientes y el disponible que era la tesorería, dividido entre el pasivo corriente, donde entre otros se encontraban nuestros proveedores. ¿Qué consideraciones importantes hay que tener en cuenta? Pues es importante controlar el periodo medio de existencias, tener en cuenta el periodo medio de cobros y tener en cuenta el periodo medio de pagos. Vamos a suponer que tenemos un periodo medio de existencia muy alto, es decir, compramos la mercancía y se queda mucho tiempo en nuestro almacén. Bueno, pues si dentro de este componente del ratio hay mucho periodo medio de existencias, lógicamente podremos tener problemas si el periodo medio de pagos es corto. O dicho de otra manera, vamos a suponer que tenemos un periodo medio de existencia muy corto, es decir, cada vez que compramos apenas tarda nada en almacén, pero luego los clientes nos pagan a 90 días mientras que tenemos un periodo medio de pago a 30. Pues también tendríamos problemas. Hay que buscar permanentemente el equilibrio entre un periodo medio de existencia, el periodo medio de cobros y el periodo medio de pago. ¿Qué es lo ideal? Pues que nada más comprar, vendamos, y que nada más vender, cobramos. Y cuanto más tarde paguemos, mejor. Siguiente ratio de liquidez, el que se le llama test ácido. Es muy sencillo. Lo único que hacemos es, del mismo activo corriente que teníamos, le restamos las existencias. Y seguimos teniendo tanto clientes como caja dividido entre el pasivo corriente. Y ahora le damos una vueltita más, es tensar un poquito más la situación.
¿Con qué ratio? El ratio de disponibilidad inmediata, que sería tesorería entre pasivo corriente, es decir, volvemos a coger los componentes del activo corriente, le quitamos existencia, le quitamos realizable y nos quedamos simplemente con el disponible dividido entre ese pasivo corriente. Y con esto hemos acabado los ratios de liquidez. Ratio de solvencia. El ratio de solvencia es el activo total entre el pasivo total. Recordamos, activo no corriente más activo corriente entre pasivo no corriente y pasivo corriente. Este ratio nos va a medir la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus pagos totales, tanto los del pasivo no corriente, que son los de largo plazo, como los del pasivo corriente, que son los de corto plazo. El ratio de endeudamiento es justo la inversa del anterior, pasivo total entre activo total, es decir, pasivo no corriente y pasivo corriente entre activo no corriente y activo corriente. Nos mide el endeudamiento que tiene la empresa con respecto al total de su activo. El endeudamiento a largo plazo, ¿qué será? Pues seguramente ya os lo habréis imaginado. De nuestro pasivo no corriente y pasivo corriente, quitamos el de corto plazo y dejamos pasivo no corriente entre el activo total. ¿Qué nos mide? El endeudamiento a largo plazo que tiene la empresa con respecto al total del activo. ¿Y cuál será el endeudamiento a corto plazo? Pues es el siguiente ratio que vemos, pues será quitando el pasivo no corriente, será pasivo corriente entre activo total, que nos están midiendo el endeudamiento a corto plazo que tiene la empresa con respecto al total del activo. Vamos a ver un ejemplo, porque de esta manera se va a ver muy claro. Vamos a ver ratio de liquidez corriente. Ratio de liquidez corriente habíamos dicho que era total activo corriente entre total pasivo corriente. Es decir, 92.937 entre 45.000. Os recuerdo el fondo de maniobra en razón. Pues efectivamente es un 2,07. ¿Cuál sería el test ácido? El test ácido sería el mismo que el anterior, pero quitando estos 28.000 de existencias. Aquí lo tenemos, un 1,44. ¿Y cuál sería el de disponibilidad inmediata? Pues quitando tanto existencias como clientes, es decir, la caja 4.937 entre el total pasivo corriente 45.000. La disponibilidad inmediata de esta compañía sería 0,11. ¿Y cuál sería la solvencia? Pues la solvencia, como hemos dicho antes, es activo total 429.187 entre pasivo total. ¿Cuál es el pasivo? 160.000 de no corriente y 45.000 de corriente. Pues la solvencia es un 2,09. Nuestro activo es un poquito más del doble que nuestro pasivo. ¿Y cuál es el de endeudamiento? El de endeudamiento ya hemos contado que es la inversa del de solvencia, es decir, total pasivo entre activo. Pues lógicamente será 160 más 45 entre 429, 0,48. ¿Cuál será el endeudamiento a largo plazo? Endeudamiento a largo plazo será 160.000 euros entre total activo, nuestro pasivo no corriente entre el total activo, que es 0,37. ¿Y cuál es nuestro endeudamiento a corto plazo? Pues será nuestro pasivo corriente, que tenemos aquí 45.000, entre total de activo. Y de esta manera ya tenemos un ejemplo de los 7 ratios que queríamos ver de liquidez, solvencia y endeudamiento. Entonces, a modo de resumen, súper importante, no olvidemos, comparemos sectores. Segundo, dentro del sector es importante el tamaño de la empresa. Y tercero, es importante realizar la comparación con años anteriores. Con pocos ratios del balance nos hacemos una idea de la estructura financiera de la empresa, tanto con ratios de liquidez, con ratios de solvencia, como con ratios de endeudamiento. Y espero que os haya gustado este vídeo en un primer avance de lo que es el análisis financiero mediante ratios. En próximos vídeos veremos alguna métrica como el EBITDA, su enfrentamiento con el cash flow y los resultados netos, y ratios de rentabilidad, que nos van a relacionar tanto cuenta de pérdida de ganancia como incluso cuenta de pérdida de ganancia con el balance de situación. Si te ha gustado, ya sabes,
Dale like, suscríbete y toca la campanilla. Gracias.